Bienvenidos al canal Hablando de Ciencias Biológicas. Mi nombre es Cintia Rivas y seré la conductora de las entrevistas que realizaremos para el Colegio de Profesionales de las Ciencias Biológicas y la Federación Mexicana de Colegio de Biólogos. En esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar al doctor Ricardo Rodríguez Estrella, quien es investigador titular de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Centro CONACYT. Tiene un doctorado en ecología obtenido en la Universidad Autónoma de Madrid, Estación Biológica de Doñana, una maestría en ciencias en ecología en la UNAM, un MBA en comportamiento de la Universidad París 13 y la licenciatura en biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, galardonado con el Premio al Mérito Ecológico 2013, ganador del Premio de Investigación Científica en Conservación Biológica, 10ª edición, programa Volkswagen por Amor al Planeta. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1997 y elegido como Fellow y Elected Member del American Ornithologists Union, miembro del Comité Regional del Raptor Research Foundation Conservation Committee. Ha generado más de 130 publicaciones científicas, así como 6 libros, varios capítulos de libro y publicaciones de difusión. Ha dirigido y dirige 21 estudiantes de doctorado, 11 en maestría en ciencias, 15 en licenciatura en el área de ecología y ciencias ambientales y dado más de 40 cursos en biología, de conservación y ecología. Es responsable de proyectos de investigación apoyados por CONACYT, CONABIO, CONAM, Semarnat, FOMIX, Baja California Sur y otras instancias. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bienvenido y pues gracias por aceptar esta invitación. No, gracias por la invitación y muchas gracias a Edgar, ¿no?, por haber contactado para que podamos platicar un poco. Muy interesante el planteamiento que tienen ustedes ahora en la universidad, de realizar este tipo de acercamientos, pues gente que tiene algo más de experiencia en algunos temas, simplemente para establecer una discusión con los estudiantes, ¿no?, de qué les puede ayudar a ellos a decidir. Es interesante el planteamiento. Bueno, pues el tema principal de esta entrevista es conocer su trayectoria como biólogo y quisiera que nos contara un poco sobre cómo inició su gusto por la biología. Cuando empecé a estudiar la vocacional, tenía la opción de estudiar medicina y biología. Y me interesaban las dos áreas. Yo estudié en un centro CECITEM del Instituto Politécnico Nacional, soy de una vocacional. Y la idea en ese tiempo era que las vocacionales debían abordar temas muy técnicos, más técnicos, que lo que hacían las preparatorias y los bachilleratos, que se entendía en ese momento que eran un poquito más filosóficos en el planteamiento, aunque también abordaban temas técnicos, ¿no? Pero el Politécnico tenía esa idea de aplicar lo que uno iba a trabajar. Entonces, esa parte aplicada me interesaba y me fui por el área de ciencias biológicas en este Centro de Estudios Tecnológicos, especialidades médico-biológicas, y no sabía muy bien si irme al área médica o biológica. Y empecé de Jacques Cousteau y también del español de La Fuente, que hablaban de estas cuestiones de biodiversidad. Empezaban a mostrar al mundo lo importante que era conocer aspectos de la biología de especies, y entonces al salir de la vocacional me fui a la área de biológicas, ¿no? Fui a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, empecé a estudiar en el tronco común la área de biología. No me interesaba bioquímica, no me interesaba
microbiología, no me interesaba farmacia, que son las otras 3 carreras que daban. Y al terminar el primer año, como daban muchas cuestiones muy técnicas, nos daban física, nos daban matemáticas, y la parte que me interesaba más, que la biología, estaba muy restringida en ese primer año. Entonces me cambié a medicina. Es muy curioso porque hice el examen, salí entre los primeros lugares porque yo ya había seguido estudiando en la escuela. Entonces rápidamente me dieron un sitio. No daban becas en ese tiempo, ninguna beca nos tocó a nadie de los estudiantes de carrera. Eran becas muy pequeñas que daba la SEP y algunas pequeñas que daba el Politécnico, pero eran muy pocas, no teníamos beca. Entonces todo era estudio por ganas y por interés. Y pasé el examen, mis amigos de la vocacional ya estaban en el primer año, ya habían cursado el primer año, entonces me llevaron al anfiteatro, y saliendo de ahí me regresé a ciencias biológicas, ¿no? Porque yo la parte esa de los cadáveres y la sangre y esto simplemente no. Ellos estaban muy tranquilos ahí, inclusive comiendo mientras hacían sus exploraciones de los cuerpos. Y fui a hablar con la directora de la Escuela Nacional de Medicina y les dije, de superior de medicina, y les dije que pues mejor le dieran el espacio a alguien que tuviera esa vocación. Me sorprendí un poco porque fui a los 2 días de haber sido aceptado y me regresé a biológicas, les comenté lo mismo y me aceptaron otra vez para el segundo año, y a partir de ahí entendí que lo que a mí me interesaba era más la biología. Seguí toda la parte técnica, toda la parte aplicada, muy buenos maestros, yo tuve excelentes profesores, estaba Jesse Rendowski, estaba el maestro Logio Bordas, estaba Mauricio Rousseff, estaba el maestro Vivir Racota, que a ustedes no les suenan, estaba Gonzalo Hafter, no les suenan, pero en ese tiempo eran las gentes que empezaban a generar mucha controversia en los temas de biología en general, y mucha avanzada, ¿no? Pero también me interesaba a mí la filosofía de las ciencias, entonces por mi cuenta empecé a estudiar esa parte. Terminé la carrera y no sabía muy bien qué hacer, porque había muchas áreas que me interesaban de la biología. Y por fortuna logré entrar, me llegó una convocatoria para hacer test de licenciatura en el Instituto de Ecología, que en ese tiempo estaba en la Ciudad de México. Y la suerte estribó en que venía un grupo de gente de España, unos investigadores que yo no conocía de nada, pero que empezaron un tema en México que tenía que ver con biología y ecología con aves rapaces, que a mí siempre me habían gustado, porque había visto estos programas de Félix de la Fuente, y veía yo algunos programas en la tele. Nunca había tenido un contacto así muy directo, y me aceptaron y empecé mi tesis de licenciatura yendo con ellos un mes al campo, que es el tiempo que venían, y después ya me dejaron a mí que me hiciera con el diseño del planteamiento de la tesis que se hizo con ellos. Pues yo tenía que tomar las decisiones de lo que iba a hacer, porque ellos estaban muy lejos. Estaban ellos en Madrid y luego en Sevilla. Nosotros estábamos ahí en el bosque de Chapultepec, en la segunda sección, que es donde está el Instituto de Ecología, junto al Museo de Historia Natural, pero mi trabajo de campo era en Durango, allá con ustedes. Estuve yo trabajando la tesis de licenciatura en la reserva de la biosfera de la Michilía. Y aparte del trabajo de la tesis, yo iba y veía otros animales, otras interacciones, empecé a ver y a entender ese sistema de bosque más.
mi formación fue bastante autodidacta en el sentido de que se hizo un diseño de un trabajo, pero había que tomar las decisiones uno en el transcurso del que se iba ocurriendo la investigación. Hay muchísimos problemas que se van presentando y uno los tiene que solucionar y me gustó mucho el tema que tomamos, el tema que me ofrecieron, tenía que ver con un sistema poco estudiado en ese tiempo, que era el proceso de desaparición de carroñas, de cadáveres en medios naturales, por aves, por insectos, por carnívoros, por mamíferos, y yo me centré mucho más en las aves. Bueno, a partir de ahí ya decidí que me interesaba mucho, me invitaron a ir a España, a una estancia, terminando de tomar los datos, creo que eran becas de 2 meses que daba CONACYT y me quedé 7 meses buscando yo becas en España y apoyos que me dieron. Entonces regresé, me incorporé al Instituto de Ecología a través de terminar lo que llevaba, me invitaron a estudiar porque yo insistí muchísimo en que quería aplicar el conocimiento de lo que había aprendido y les planteé un proyecto que tardó cerca de 4 meses en que lo aprobaran, pero al final me dieron a mí la libertad de plantear el proyecto y desarrollarlo, ¿no? Con dinero, con recursos. Era un instituto de ecología muy abierto a la gente que llevaba ideas. Estaba Ezequiel Escurra, el doctor Escurra ahí como subdirector, estaba Hafter, estaba Pedro Reyes Castillo, había Miguel Equigua, investigadores estaba Carlos Montaña y mucha gente que estaba trabajando en Mapimí y en Michigan, ¿no? Entonces era una situación muy interesante que nos ha vuelto a dar de este tipo de aperturas, porque ahora ya la gente está mucho más preparada, hay más grupos de investigación, hay más doctores a los cuales acudir, y en ese tiempo uno tenía que ir abriendo el camino de cierto tipo de temas, ¿no? De investigación, y era con la experiencia de lo que uno tenía. Me metí a la maestría de la UNAM. Después de eso, que trabajé con todos los aves rapaces, un parte de ecología trófica, ecología reproductiva. Me fui al doctorado para estudiar un aspecto de temas de integración, integrativos como modelación probabilística y ecología. Un tema que acaban de abrir la gente de Inglaterra y que la gente de la Estación Biológica de Doñana estaba manejando. Pues me interesó mucho. Tenía yo también la oportunidad de haberme ido porque me buscaban de Canadá y de Estados Unidos para hacer el doctorado, y a ellos les interesaba mucho, no tanto yo, sino que querían entrar a las áreas de investigación en México con temas particulares. Entonces era cuando estaban en ese tiempo captando los investigadores de estos países, gente que veían con algún que conocían los sitios y además que tenían ciertos expertise, y entonces trataban de captarlos. Pero yo me decidí por Europa, por España. Me decían que como España comparado con Estados Unidos y Canadá, siendo que estos países tenían todas las conexiones. Y yo decidí España, ¿por qué? Porque me interesaba mucho el tema y elegí al grupo y al tutor, a los tutores, a mis co-directores, ¿no? Que es una de las partes más importantes que yo recomiendo a todos mis estudiantes y a la gente que conozco, nueva, joven. Lo más importante es elegir bien al director de tesis y al grupo de trabajo donde uno se va. Al grupo de trabajo donde uno se va, sea donde sea. Pero que este grupo y este investigador tengan una carrera, tengan una serie de ideas que a uno le llamen la atención y que sepa uno que se va a formar bien y que sepa uno que le llaman el borde del conocimiento, el frontera del conocimiento. Y ahí es donde yo
porque me informé, decidí irme, ¿no? Con los mejores de Europa en ese momento en ecología animal, estaba en España, era un centro prestigioso, la Estación Biológica Doñana, y me fui con el que yo considero el mejor grupo y que me servía a mis intereses para investigar, obviamente sirviendo también a lo que la institución a donde yo iba le interesaba, ¿no? Yo también fui de intermedio, me tocó ir un año estuve en Francia, estudiando y tratando de ver si la parte de comportamiento, cómo me interesaba y me serviría. No decidí tampoco quedarme en Francia, que también tenía la oportunidad de hacer el doctorado allá, porque me interesaba más el aspecto ecológico más que el comportamental, y la parte de comportamiento la he ido aplicando en mis investigaciones, ¿no? Estuve un año ahí, aparte de lo bonito que es París y la Gran Bretaña, que es donde estuve, digo, la Bretaña francesa, los grupos de investigación que hacían cuestiones de comportamiento eran también grupos en la frontera del conocimiento, ¿no? Muy buen grupo. Pero me decidí por hacer esto y después ya me quedé a trabajar en el Centro de Investigaciones Biológicas Noroeste. Me invitaron, yo ya estaba con una plaza en Ministerio de Ecología, pero me interesó probar también. No tenían compromisos más que el conocimiento, entonces por eso decidí irme también. Entonces, durante toda su trayectoria, ¿cuáles han sido los principales retos que ha enfrentado como biólogo? Retos distintos, ¿no? No son los académicos, y hay otros retos que pueden ser muy perjudiciales y detener las cosas, ¿no? Los retos de los problemas que pueden generar la gente administrativa, burocrática que hace ciencia. Esos son los más complicados, los más difíciles, porque si toca en una institución como director, me refiero como directores de área, como director general, una persona abierta y con visión y que permite el desarrollo de los investigadores, esa institución debe ir bien. Pero hay otros que anteponen la cuestión burocrática, administrativa, y como con las megalomanías que siempre existen y que pueden detener y frenar el desarrollo de gente, ¿no? Entonces, yo he tenido más que los retos académicos, que esos siempre tienen que ver con una cuestión logística, con una cuestión de acceso a recursos económicos, y que siempre tiene que ver también con la gente que llega contigo, con los estudiantes, con los técnicos, pero eso se resuelve. Eso con ideas y con un poco de estructurar y con la experiencia va resolviendo los retos académicos que se te presentan. Pero los retos burocráticos, los retos de cerrazón administrativa son muy fuertes, incluido con CONACYT, o sea, no digo solamente de la institución donde uno está. Esos son los más complicados, esos son los que más ha costado vencer, porque, por ejemplo, estás en una institución que tiene distintas áreas que pueden hasta contraponerse algunas de ellas, por ejemplo, áreas que hacen conservación y determinación de biodiversidad biológica, con nosotros, contra áreas que están trabajando la cuestión de acuacultura o pesca o agricultura con introducción de especies exóticas invasoras o con sobreexplotación de recursos, y muchas veces en lugar de integrar y tomar lo mejor de las disciplinas para llegar a que el efecto sea menor en los sistemas biológicos con la explotación de recursos naturales, pues se ha decidido a veces simplemente ignorar el área que puede aportar una perspectiva distinta al manejo de recursos naturales, como sean las cuestiones de conservación. Y eso es lo que deberían de estar haciendo muchas instituciones, ver la forma de integrar el conocimiento. Entonces, esa parte es la que muchas veces ha costado. Otras veces hemos tenido excelentes directores que entienden esto, pero hay veces que no. Y esa es la parte más complicada. ¿Cómo haces entender a esta
a este grupo de gentes que manejan presupuesto, que manejan las directrices de la investigación, que lo que estás haciendo, que debes hacer un buen manejo adecuado, ¿no? Respetando los niveles de explotación que tienen los sistemas biológicos, la resiliencia que tienen los mismos, el umbral de explotación. Eso, y la parte, te digo, la parte de conseguir dinero sí es complicada. Más recientemente, a partir los últimos 6 años ha sido complicado. Estos 2 últimos años ha habido muy poco dinero para ciencia en el país. Es un error, caso error, que no han entendido las gentes que están asesorando a la actual administración presidencial, de que una cuestión es la austeridad republicana y otra es que la ciencia tiene que ir avanzando para no quedarnos atrás en el conocimiento que pueda generar mejores niveles de vida a la sociedad, porque todo conocimiento aplicado en recursos naturales al final repercute en el nivel de vida de la gente, pues simplemente porque dependemos en casi el 80% de nuestra vida diaria de los recursos naturales. Todo lo demás es creado y generado, pero no hemos logrado nosotros generar un recurso natural que provea alimento o que provean servicios ambientales de los cuales somos beneficiados todos en la sociedad. Investigador, ¿cuáles han sido los principales logros que ha obtenido? Esta estrategia y visión que he tratado de dar a los grupos en este contexto amplio de ecología de los sistemas, la ecología integrativa, la biología de la conservación, todos estos aspectos que más relevantes son, que son cómo las actividades humanas están afectando a las especies, a las comunidades, a los sistemas biológicos. Entonces estas son básicamente los logros que yo considero más importantes y que esta información que hemos ido generando ha repercutido finalmente en políticas públicas. Hemos podido meter mucho de la información que generamos, la hemos hecho de conocimiento de la comunidad científica, que eso es una parte muy importante. Cuánta gente que le interesa el tema está usándolo fuera de tu grupo, a nivel nacional e internacional, cuántos de estos problemas te ayudan a resolver alguna duda o algún problema de entendimiento que tengan otras investigaciones en otros sitios, que puedan comparar con lo que tú haces, o que le resuelves un punto fundamental para que pueda avanzar las investigaciones en otro nivel del área que estás tomando. Pero también dentro del país, pues hemos tenido repercusión en, por ejemplo, el establecimiento de áreas naturales protegidas. ¿Cuáles y dónde? ¿Por qué son relevantes? ¿Qué se debe de estar protegiendo dentro de las áreas naturales protegidas mismas? ¿Qué áreas son relevantes como sitio? A nivel paisaje hemos logrado integrar información de qué sucede con ciertas especies cuando otras se modifican, sus abundancias, su distribución. Esto tiene que ver con la ecología de las interacciones. Y esto lo hemos logrado hacer incidir en, por ejemplo, también en los ordenamientos ecológicos territoriales de la Semarnat, que han permitido, por ejemplo, proteger los oasis de la península de la California. O especies particulares que hemos logrado meter dentro de la norma oficial mexicana para protección a niveles los más altos, ¿no? También hemos logrado, con esta información que hemos ido generando, involucrar a la gente de las localidades para que entiendan la importancia del trabajo que hacemos, consiguiendo proyectos donde se les da un salario y ellos van entrando, involucrándose con nuestras investigaciones. Lo hacemos después charlas y de difusión desde los niños a los adultos. Ellos mismos están trabajando lo que hacemos, entonces se va logrando entender
e involucrar a las gentes en el conocimiento y la relevancia del conocimiento para un mejor manejo de los recursos naturales. Y hacerles ver por qué es importante lo que tienen ellos, ¿no? Y por qué es importante mantenerlo a largo plazo. Actualmente, ¿qué línea de investigación está desarrollando? En distintos aspectos de determinar patrones de distribución y abundancia de especies, mucho con aves, pero ya me estoy metiendo también con plantas, con reptiles, con anfibios, con mamíferos, y me interesa mucho también las interacciones, ¿no? Entonces estamos haciendo ahorita modelación de aspectos de interacciones entre especies para que se refleje no solo la parte visual de dónde están las especies, sino que los está condicionando, aparte de variables ambientales que uno mete en la modelación, ¿no? Sino meter también las interacciones de especies que son importantes y relacionadas a lo que nos interesa de algún grupo, de alguna especie en particular. Estamos haciendo las modelaciones, por ejemplo, vamos a hacer la interacción que hay, por ejemplo, de polinizadores, ¿no? O nectarívoros, ¿no? Cómo están distribuidas especies de plantas que son importantes en la distribución de especies para realizar la polinización o la dispersión de semillas, ¿no? Y eso estamos viendo, solucionando los problemas técnicos para que exprese realmente la modelación e interacción de especies. También estamos viendo la cuestión de estudios de hábitats críticos, como son ambientes extremos, los oasis, aquellos arroyos de temporada que tienen muchos recursos temporales para especies que son de interés y que son críticos precisamente por eso, porque en una época del año son muy importantes para las especies y tienen una distribución limitada. Bueno, lo comenté de los oasis, también en islas estamos viendo, y en la península específicamente en zonas boscosas, en zonas de bosque de encino pino, que solo hay una en el sur de la península, que es la Sierra Laguna, que queda aislada desde el Mioceno, con la parte baja de selva baja caducifolia también, o bosque tropical caducifolio, y esto está aislado en la parte sur por 500 kilómetros hacia el continente, pasando el Golfo de California, y 800 kilómetros al norte, que hay otro ambiente similar de bosque de encino pino, que está en la Sierra Juárez o en la Sierra San Pedro Mártir. Entonces estamos estudiando también estos hábitats críticos dentro de la península y ver cómo condicionan la evolución de especies. Me interesa muchísimo también los efectos de fragmentación del desierto, y estamos viendo los efectos en la ecología de vertebrados. También a nivel paisajístico me interesa mucho entender cómo se mueven las especies dentro de los sistemas modificados por la gente, y también me he metido últimamente en aspectos de restauración ecológica, mucho orientado a lo que están produciendo especies exóticas invasoras en la península de California, en oasis en particular, en arroyos. Entonces estamos haciendo trabajo de erradicación de especies exóticas invasoras que han modificado patrones de interacción entre especies, y estamos viendo cómo responden los sistemas a la erradicación, si es factible erradicar grandes áreas o no va a ser posible porque esté muy extendida las especies invasoras, y cuál es el efecto una vez que restauras el sistema en las especies en la condición anterior original. Trabajo mucho en las líneas de investigación de ecología animal para entender qué factores ambientales están condicionando su distribución. Me interesan las especies endémicas, las especies relevantes ecológicas como especies clave, y relevantes ecológicas, y dentro de esas relevantes ecológicas y especies que estén en la norma oficial mexicana por alguna cuestión de vulnerabilidad de extinción.
Hacia allá tenemos orientados prácticamente todas las investigaciones. Y dentro de eso, pues, tengo trabajos de ecología trófica, de ecología reproductiva, con patógenos, efectos de patógenos en la condición física, efectos de la alimentación que tienen también en condición física, efectos de contaminantes, pesticidas en la condición física, y ahí es donde pues, es muy amplio, pero hemos entrado y tomado ciertos temas que podemos integrar después. Y a los biólogos actuales y a los futuros biólogos sobre lo que se puede hacer para la conservación de los recursos naturales y así poder generar un verdadero desarrollo sustentable. México es de los 10 países megadiversos a nivel mundial. Es el quinto, básicamente. Esto quiere decir que somos poseedores de una diversidad biológica impresionante desde cualquier punto de vista que se le quiera ver. Desde el punto de vista de riqueza, desde el punto de vista de endemismos, desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista de ambientes y de hábitats que contienen estas especies, que son procesos selectivos, procesos evolutivos asociados, con lo cual pues, la cantidad de recursos naturales que contamos en el país es impresionante, ¿no? Impresionante. Uno piensa que ya hay muchos biólogos dedicados a esto, no es cierto, porque tan solo una tesis de licenciatura o de maestría o doctorado a veces se desarrolla con una sola especie. Y tú tienes miles de especies con las cuales trabajar, en todos los grupos de vertebrados e invertebrados, con plantas de los distintos tipos, ¿no? Hongos, con bacterias, con cianobacterias, con grupos hiperdiversos. Tienes una infinidad de especies con las que podrías trabajar y para las cuales se tiene un conocimiento muy pobre. Toda la cuestión de estudios con invertebrados, por ejemplo, tan solo de determinación taxonómica, está en el 20% del conocimiento de lo que hay. Pensando que el 80% o 90% de las especies en la diversidad biológica mundial y en México son invertebrados, son artrópodos la mayoría. Entonces ahí, ¿qué nos falta? Pues faltan taxónomos, faltan gentes que se dediquen a determinar qué servicios están dando estas especies, dónde se encuentran ubicadas, qué productos pueden producir, porque ya viendo desde el punto de vista que les interesa muchísimo a la sociedad, a los gobiernos, ¿para qué sirve esa diversidad biológica? Pues hay una infinidad de posibilidades de uso de estos recursos. Sí nos vamos a ver la parte biotecnológica, sí nos vamos a ver ya no la parte biotecnológica, sino la parte de usos y costumbres que tiene la gente para usar algunos de los recursos para enfermedades locales, en los pueblos, en los ranchos, etcétera. Y de ahí parten el uso de ciertos genes que producen algunas sustancias, algunos elementos con los cuales se pueden producir medicamentos. O se puede producir algunas enzimas que den la posibilidad de producir cierto compuesto que es de interés en la industria, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Qué cuestiones de servicios ambientales nos están sirviendo? Que son gratuitos todos los servicios ambientales. Entonces, todos los servicios también gratuitos que tienen que ver con la calidad del aire, que tienen que ver con la calidad de la tierra, que tienen que ver con lo que respiramos, que tiene que ver con lo que tomamos, comemos, con todo esto. Falta gente entrenada hacia cuestiones de valoración de servicios ambientales, que ahí pueden entrar biólogos con una especialidad en economía, ¿no? Que nos falta muchísimo en México eso, y la han desarrollado muy bien en Estados Unidos, la han desarrollado muy bien en Australia, la están desarrollando en Europa. ¿Por qué aquí no?
y somos uno de los principales países con diversidad biológica a nivel mundial. Farmacéuticos, médicos, biotecnológicos, alimenticios, en la construcción, porque hay mucho tipo de materiales maderables que son muy importantes para la construcción y que no se le está dando la debida importancia. Falta para esto también planificadores, faltan biólogos de campo, muchísimo biólogo de campo, que puede ir a las zonas, que puede ir a las regiones y que sepa exactamente determinar qué especies hay, qué abundancia tienen, qué variables les están afectando. Si se forman biólogos exclusivamente de campo para eso, aunque no tengan un doctorado, que tuvieran solo la licenciatura o la maestría, pero que lo hacen bien, van a tener trabajo no solo en el gobierno, sino en grupos de investigación que los están requiriendo, porque ya no existen prácticamente los técnicos buenos en trabajo de campo. Y eso es fundamental para poder avanzar en todas las demás líneas, por ejemplo, de determinación de dónde están las especies. Otra área de oportunidad, por ejemplo, es qué sucede cuando se pierde diversidad biológica, la pérdida de diversidad. ¿Qué puede ser por cambios en el uso de la tierra? ¿Qué produce extinciones locales, extinciones poblacionales, extinciones globales de especies? ¿Qué produce pérdida del hábitat a la vez asociado? La pérdida del hábitat produce pérdida de biodiversidad, la fragmentación del hábitat, las especies exóticas invasoras, las enfermedades emergentes de patógenos parásitos, la contaminación química, la sobreexplotación de especies. Todo eso tiene un efecto en nuestra responsabilidad de conservar la diversidad biológica que tenemos. Y de no conservarla, perdemos también al futuro posibilidades de uso de los recursos naturales. Porque puede ser que las sociedades estén entendiendo el uso de recursos naturales de forma inmediata. Sí hay recursos que se pueden usar de forma inmediata, pero hay otros que no, que han tomado 40, 50 años en que se den las tecnologías para que puedan usarse adecuadamente. Y hacia allá va, ahora es más rápido porque hay mucha tecnología asociada a biotecnología o a grandes tecnologías de determinación, de ubicación de áreas con imágenes de satélite, por ejemplo, fotografía aérea, que permite ahora determinar dónde se encuentran recursos naturales, dónde se encuentra un problema particular. Todas estas que les estoy comentando requieren técnicos capacitados, requieren investigadores capacitados, requieren biólogos que se dediquen a eso al nivel que sea. Porque para aprender esto necesitan las gentes capacitarse técnicamente. Y capacitarse técnicamente bien primero antes de plantear, desarrollar la investigación. Si no se va a dedicar esta persona a investigación posteriormente, tendrá una capacitación técnica de alto nivel que requieren grupos de investigación para poder atraer y para contratar. Entonces son opciones que se da el mismo estudiante al aprender bien las técnicas, al aprender bien el manejo de equipos, al aprender bien las tecnologías, de que si no puede trabajar por alguna cuestión en un momento dado, en cuestiones de conservación de manejo de recursos naturales, va a poder trabajar en otras áreas o con otros grupos que lo van a jalar por su capacidad técnica, por su capacidad de poder trabajar en estas áreas. Y ojalá que todo fuera para conservación. Pero si no tienen una opción, a lo que me refiero, formándose bien, van a tener una opción de manejo. Porque ¿quién evalúa consecuencias de esta pérdida de diversidad, de estos efectos de actividades humanas? Pues ecólogos, modeladores de distribución de abundancia, evaluadores en el uso de sistemas de información geográfica, genetistas, biólogos con especialidad en biotecnología, biólogos con especialidad en patógenos, modeladores de interacciones, matemáticos, la contaminación química, ¿quiénes son los encargados de estudiar? Pues biólogos y químicos, o biólogos que se asocian a químicos, patólogos, instrumentistas,
que puedan usar grandes equipos, que se requieren gentes capacitadas en usar ahora esos grandes equipos, tan solo para usar grandes equipos, para determinación de toda la cuestión de contaminantes y genética y de genes, pues se requiere gente capacitada en ese. No puede uno saber todo, ¿no? Inmunólogos, bioquímicos. En las especies exóticas invasoras, pues se requiere todos estos modeladores también, toda la gente que pueda determinar qué consecuencias tiene en especies, en la extinción de especies. Enfermedades emergentes, ¿quiénes son los especialistas? Pues aquellos que se especializan para estos patógenos, biólogos, asociados a médicos, inmunólogos, bioquímicos, para que no haya efectos en la biodiversidad, manejadores del hábitat, manejadores de especies, modeladores de variedad de poblaciones, genetistas otra vez, gentes que usen sistemas de información geográfica. Y la restauración ecológica, ¿quién la hace? Pues otra vez, biólogos, ingenieros, arquitectos del paisaje, economistas, y gente que uno va asociando y lo va jalando a las áreas que a uno le interesan como biólogos, para toda esta necesidad que hay para hacer conservación en el país. Porque todo esto que estoy mencionando tiene que ver con la conservación de recursos naturales, con la conservación de hábitat. Se requieren especialistas, gentes que se formen en esto. ¿Qué recomendaciones doy? Elegir bien al director de tesis, al grupo de investigación a donde van. Sea el nivel que vayan a estudiar, sea licenciatura o sea maestría o doctorado, y más si es maestría o doctorado, elijan muy bien al investigador, al director de tesis y al grupo al que van. Hay que saber cómo seleccionarlo. Hay que entrar a sus páginas. Hay que ver qué han producido, qué han publicado, a quién han formado, en qué son, quién es la persona que está ahí, quién es el grupo que lo acompaña. ¿Por qué? Porque de eso va a depender después cómo se forme uno. Y uno se está jugando el futuro ahí cuando no se forma bien. Eso es así de simple. La competencia por las plazas es cada vez mayor, cada vez se forma mejor gente que viene del extranjero, pues, pero también en México se está formando gente muy buena ahora, porque esas gentes que vinieron del extranjero con nuevas ideas, nueva formación, ahora están formando la gente en México de hace 10, 15 años. Hay que aprender técnicas, hay que aprender manejo de datos, de bases de datos, hay que aprender estadística, hay que aprender el uso de equipos, hay que aprender toda esta cuestión de sistemas de información geográfica, es muy relevante, y es muy importante alejarse de estas ideas que tienen algunos investigadores todavía que quieren transmitir a los jóvenes, de que cuando uno inicia no es experto. Uno va a ir haciéndose experto con el tiempo y con la experiencia y con los errores que va uno teniendo, porque los va uno corrigiendo. Y experto también es una palabra complicada de usar, ¿no? Yo digo que hay que ver qué experiencia tiene uno y qué capacidad tiene uno de resolver problemas. Y eso lo va dando la experiencia, ¿no? Y tienen ustedes, todos los jóvenes, algo importantísimo, que son el acceso a información de forma rápida, de toda la información que quieran, en fuentes seguras. Pueden acceder a bases de datos que generan artículos de impacto alto o mediano, como sea, en lo que generan las revistas, por internet, también para informes técnicos, también para tesis, y hay que cuidarse también de aquella información que no es validada. Toda esa de Wikipedia, por ejemplo, pues es muy poca, está validada, hay que tener cuidado con esas páginas, pero tiene una cantidad de información que pueden tener al minuto o al segundo en sus computadoras, en una computadora pequeñita como esta de laptop. Eso sería lo que me gustaría recomendar a los jóvenes. De ninguna manera piensen que no hay áreas de oportunidad, hay muchísimas. Y después se van a abrir las plazas, créanlo.
fórmense muy bien, fórmense a nivel que quieran muy bien, elijan con quién van muy bien, capacítense muy bien y van a tener muchísimas más oportunidades que si lo hacen al revés, mal.